Hola, buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando en estos tiempos de pandemia y que estén siguiendo las recomendaciones. Bueno, en esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar ya del último tema que viene en el temario de la materia, que es el ensayo. Recordemos que hemos estado viendo en estas últimas semanas los diferentes mecanismos u opciones que ustedes tienen para difundir los resultados de una investigación determinada, o para expresar su opinión, su interpretación sobre un determinado tema específico, ¿no? Tema que puede tener que ver con la política, que puede tener que ver con la comunicación y el periodismo, que puede tener que ver con la medicina, ahorita está de moda por lo del COVID-19, o que puede tener que ver con lo que ustedes quieran, filosofía, economía, política, arte, lo que ustedes quieran sobre cualquier tema, pueden hablar en un ensayo. Perdón. Me dio un poco de tos. Entonces, ustedes pueden abordar el tema que quieran, siempre y cuando lo hagan de manera sistemática, de manera ordenada, de manera lógica y siguiendo ciertos pasos, ¿sí? Y en el caso de un ensayo, pues es un escrito académico que no necesariamente tiene el mismo rigor, obviamente, que un reporte de tesis, ni tampoco que el rigor de un artículo científico, incluso de una monografía, pero sí debe de tener cierta lógica, cierta estructura y cierta calidad, obviamente. No va a ser cualquier escrito, ¿no? Que se hace así nada más por ocurrencia. Para poder abordar un tema en un ensayo, pues se necesita estudiar previamente el tema, incluso se necesita ser experto en el tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de economía, sobre el Producto Interno Bruto y su crecimiento o decrecimiento en estos últimos trimestres, pues necesito saber del tema. En este caso, pues de preferencia necesito ser economista o necesito ser politólogo, alguien que sepa más o menos de la administración pública, de los temas de también un poquito de economía del país, para realmente poder abordar el tema en ese ensayo. O si voy a hablar de religión, de fe, de costumbres religiosas, pues debo ser sociólogo. Bueno, también depende desde qué perspectiva voy a escribir el ensayo, si es una perspectiva teológica, o es una perspectiva sociológica, o es una perspectiva histórica. Bueno, dependiendo de ello, pues voy a escribir el ensayo y voy a ser un experto en X o Y área o disciplina, ¿no? Entonces, escribir un ensayo tampoco es para menospreciarse, ¿no? Cualquiera puede escribir un ensayo y hablar de lo que se le dé la gana. Y no es cierto, no es así. Se necesita tener cierto dominio sobre esa temática para realmente, pues no decir o no escribir más bien incoherencias o cosas sin sentido dentro del ensayo. Debe de haber un argumento, eso es lo más importante. Una tesis, como ya se los mencionaron en los videos que les pasé, para que ustedes los analizaran como parte de las actividades de esta semana. Esta vez quise que fuera un poquito más ligero y en lugar de leer, pues escucharan y analizaran los videos. Y pues ahí se nos dice que todo ensayo debe tener una tesis, debe tener un argumento, una afirmación. Es decir, yo puedo escribir un ensayo acerca del fracaso de la política económica del actual gobierno, ¿no? Yo formulo una tesis, o más bien una suerte de hipótesis, y digo yo, la política económica del actual gobierno ha fracasado porque el presidente está anclado en viejas prácticas superadas de los años 60 y 70, especialmente está anclado al modelo de sustitución de importaciones, al modelo que utilizó Echeverría, López Portillo, Díaz Ordaz, etcétera, y que actualmente en un mundo globalizado como el que vivimos, hoy es un modelo que quedó superado, ¿no?
se llama modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, que era un modelo que privilegiaba el consumo interno y el impulso de la economía nacional, ¿no? Pero en un mundo globalizado como pues es complicado implementar políticas así. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Lo que está pasando con la exploración del petróleo. Sabemos que ahorita el petróleo está en crisis por la pandemia, los precios del petróleo cayeron al 5º piso del infierno, pues al no haber demanda, pues hay una sobreoferta y eso provoca que los precios del petróleo caigan hasta el piso. Pues nadie compra petróleo o más bien para refinarlo y hacer gasolina, pues porque la gente no está saliendo a las calles a trabajar por el confinamiento, entonces eso provoca una sobreoferta y una caída en los precios del petróleo. Bueno, entonces el petróleo está en crisis y sin embargo el presidente está privilegiando la producción de petróleo en México, incluso quiere hacer una refinería. Bueno, ¿por qué? Porque está anclado en este modelo de privilegiar el consumo interno, la industria interna, sin atender al contexto internacional, que hoy en día el petróleo está en crisis, que hoy en día para explorar en aguas profundas y extraer un petróleo de mayor calidad que el que se está produciendo en aguas someras, pues necesitamos aliarnos con la iniciativa privada de otros países para poder explorar esas aguas profundas, que Pemex por sí solo no podría lograrlo, que es una industria, una empresa paraestatal que está quebrada y que necesita inversión extranjera, en fin. Entonces el presidente está anclado en un modelo superado, en un modelo ya de hace más de 40 años, y sin embargo insiste, ¿no? Entonces yo puedo partir de esa hipótesis, bueno, fracasa por esto, está anclado en los años 60, 70 el presidente, y entonces ese argumento en mi ensayo, esa hipótesis, la tengo que probar, la tengo que desarrollar a lo largo del ensayo con cierta evidencia, cierto soporte teórico, cierto soporte empírico, para que al final, en las reflexiones finales, en las conclusiones, pues yo pueda demostrar que efectivamente el presidente se está equivocando en política económica porque está anclado al modelo ya superado de la sustitución de importaciones y otro tipo de políticas nacionalistas, pues que hoy en día en un país globalizado, totalmente vinculado con su exterior y que los problemas son cada vez más complejos, pues ya pensar que México por sí solo va a ser autosuficiente, pues sería una irresponsabilidad, ¿no? Que sí necesita aliarse a otros actores internacionales, incluso China, no necesariamente Estados Unidos, puede ser China, puede ser Rusia, puede ser cualquier otro país de los BRICS, ¿no? El famoso BRICS, este bloque de países en vías de desarrollo que están convirtiéndose en futuras potencias, ¿no? Y que van a sustituir en cuanto a la hegemonía económica, pues a los países de la OTAN o del G20 y del G8 más bien, y a Estados Unidos, ¿no? Como superpotencias. Entonces, sí se puede, pero el presidente no lo ve así, por eso está fracasando, ¿no? Y ese puede ser mi argumento dentro del ensayo. Ustedes saben muy bien que en un ensayo debe de haber una introducción, que es donde yo voy a plantear el problema que voy a hablar o voy a desarrollar dentro del ensayo. Voy a exponer mi hipótesis o mi tesis, si se quiere, el argumento que yo voy a manejar dentro del ensayo, mi afirmación, la voy a exponer, de qué se va a tratar, y también pues voy a explicar en la introducción qué partes va a tener el ensayo, qué temas más o menos se van a ir abordando en la etapa del desarrollo del ensayo. Ya en el desarrollo pues tengo que desglosar, ir desmenuzando ese argumento e ir probando una tras una de mis afirmaciones que hice al principio. Tengo que ir probando poco a poco en todas sus partes el argumento original, la tesis original. Y obviamente para ello necesito ser experto en el área. Si yo voy a hablar de economía es porque algo sé de economía. Si yo voy a hablar de política es porque algo sé de política. Si yo voy a hablar de
de religiones porque sé de religión, no voy a hablar de filosofías porque algo sé de filosofía, porque si no sé realmente de lo que estoy hablando, pues voy a cometer un error tremendo. Y pues nos puede pasar lo que le pasó al mismo presidente, que hizo un flamante ensayo donde él dice que la desigualdad social ha aumentado con este famoso coeficiente de Gini, cuando en realidad el coeficiente de Gini, según la misma gráfica que él puso en su ensayo, nos dice lo contrario, que la desigualdad ha ido descendiendo, según esto. Ya entra en un debate si realmente ese coeficiente de Gini mide correctamente la desigualdad o si no fue manipulado ese coeficiente, bueno, esas cifras no fueron manipuladas, no sé, se puede abrir un debate ahí al respecto. Pero de que el presidente hizo una mala interpretación de la gráfica, la hizo. Y en su ensayo lo único que logró pues fue quedar en ridículo y evidenciar que pues el señor no sabe de economía, ni siquiera sabe sumar, según dicen algunos académicos de la UNAM, que ni siquiera sumar sabe. Pues imagínense si va a saber del coeficiente de Gini y de la desigualdad social y de todo esto que según él quiso demostrar en su ensayo, ¿no? Entonces nos puede pasar eso. Entonces para evitarlo pues hay que ser expertos mínimamente de lo que vamos a hablar en nuestro ensayo y estar preparados a hacer un estudio previo, tener preparada la bibliografía que yo voy a utilizar en mi ensayo, los datos a los que yo me voy a basar para que realmente el ensayo pues tenga un buen sustento y mi tesis sea demostrada y mi argumento quede más que demostrado, ¿no? Y bien desarrollado durante todo el ensayo. Y obviamente ya en las reflexiones finales pues yo llego a ciertas conclusiones donde demuestro que efectivamente lo que yo estoy afirmando al inicio del ensayo, en la introducción, pues es verdadero, ¿no? Esa tesis que yo afirmo pues realmente sostengo, realmente se cumple en la realidad, que tiene fundamentos teóricos y fundamentos empíricos para su comprobación en la realidad, ¿no? Entonces, eso es un ensayo a grandes rasgos. Aquí la clave es saber redactar también, ¿no? De nada va a servir saber qué es un ensayo, cuáles son sus partes, en cada parte qué debo yo de colocar, qué es el desarrollo, qué es la introducción, qué son las reflexiones finales y obviamente también las referencias bibliográficas, que eso en todo trabajo académico debe estar presentes. Estas referencias bibliográficas, porque ustedes ya saben, si no es plagio, ¿verdad? Porque si ustedes leyeron una obra de X o Y autor, pues tienen que reconocerlo en su trabajo académico, a no ser que sea una idea 100% original, aunque yo soy escéptico respecto a eso, porque dicen por ahí que no hay nada nuevo bajo el sol y que no vamos a descubrir ni el hilo negro ni el agua tibia, dirían los cubanos. Entonces, pues sí hay que reconocer a los autores, ¿no? Pero insisto, de nada sirve que yo sepa estas reglas de cómo redactar un ensayo si no sé redactar. Para empezar, no tengo problemas para la redacción, de repente pues no se me facilita eso de escribir. Bueno, en su caso yo sé muy bien que ustedes sí han practicado mucho la redacción, la escritura, porque son periodistas, o bueno, van a ser periodistas, se van a graduar como periodistas, se van a titular como periodistas. Entonces tengo la confianza en que ustedes sí ya han desarrollado esa habilidad. He leído algunos trabajos de ustedes, pues sí, algunos sí redactan bien, a algunos les falta un poco más desarrollar esa habilidad, pero creo yo que en general ustedes que están estudiando periodismo pues no tienen mucho problema al momento de redactar, pero en otras carreras pues sí, se les puede llegar a dificultar más esto de la redacción. Por lo tanto pues hay que tomar cursos o leer manuales de redacción, en fin, desarrollar esa habilidad. Yo ya les he dado un consejo infalible que es leer y escribir todos los días, leer aunque sea una página. Muchas veces se nos exige leer 15, 20, 30 páginas, hasta en un día. Bueno, pero yo creo que si no tienes la habilidad o no tienes el gusto, pues tienes que irlo desarrollando poco a poco. Esto es como el gimnasio, ya les había dicho. Tú vas al gimnasio y no vas a levantar 30 kilos de pesas.
te desgarras ahí, caes muerto, ¿no? Infartado. No se trata de eso. Lo mismo es con esto de la redacción. Tienes que empezar poco a poco, levantando 5 kilos, luego 10 kilos, luego 15, ¿no? Yo que he ido al gimnasio, pues yo mismo me he dado cuenta que así funciona. Ya al principio, ahí como señorita ahí con 5 kilitos, ¿no? Ya después ya podía ya levantar 60 kilos, 50, pero pues eso es a partir de un trabajo constante y de muchos meses, a veces se tarda uno años. Entonces lo mismo pasa con la redacción, es el mismo principio. Entonces no puedes empezar a leer 30 páginas, 20 páginas, 40 páginas, si no tienes el hábito, no te gusta, o se te dificulta. No necesariamente es que no te guste, sino que presentas dificultades. Bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues ir desarrollando la habilidad, tanto de lectura como de redacción. Y para eso hay que ir leyendo, aunque sea una página por día, escribir, aunque sea media cuartilla por día, incluso un párrafo, pero empezar a desarrollar poco a poco esas dos habilidades, porque si no se desarrollan, es prácticamente imposible escribir un ensayo, ¿no? Ya no hablemos de un artículo científico y mucho menos de un reporte de tesis, ¿no? Un ensayo puede ser de 5 cuartillas, pequeño ensayito ahí de 5 o 6 cuartillas, que después se puede publicar en algún medio de comunicación, en algún periódico, en alguna revista, en alguna revista de cultura, deporte, no sé, dependiendo de arte, de política. No es un ensayo que necesariamente descubra los requisitos de un artículo científico, por lo tanto se puede publicar en una revista pues no precisamente científica, ¿no? Entonces, y muchas veces el ensayo, también eso es otra característica del ensayo, cae en el género de opinión. Ustedes saben que en el periodismo hay géneros, incluso el ensayo se considera parte de un género periodístico, ¿eh? Yo por ahí leí los géneros periodísticos y el ensayo es uno de los géneros periodísticos. Bueno, el ensayo. Pero el ensayo puede combinarse con la opinión. O sea, por lo regular, según los que saben, el ensayo, eso implica opinar sobre X o Y situación. Pero obviamente la opinión también debe tener cierto sustento, no es nada más, opino que el presidente está loco, ¿no? Eso ahí arrollar, pero si no tengo realmente un sustento más o menos creíble, fundamentado en la ciencia, pues yo digo que está loco es porque ya leí a Freud o ya leí a cualquier psiquiatra o neurólogo o psicólogo o psicoanalista, qué sé yo, que me pudiera decir por qué López está loco, ¿no? Pues si no más o menos yo sustento con algo mi afirmación, pues aunque sea opinión, pues va a carecer de credibilidad, ¿no? Entonces sí, aunque opinemos, y la opinión cae ya en la subjetividad, pues sí debemos de darle cierto sustento a la opinión, incluso a la opinión, ¿no? Entonces, pues si saben redactar, ustedes pueden fácilmente escribir un ensayo sin problemas, pocas cuartillas, lo pueden publicar, incluso pequeño ensayo en la Gaceta o en cualquier otro medio impreso o incluso virtual, una página de internet, ¿no? Y en medio en línea, cibernético, pero obviamente el ensayo no tiene ese nivel de rigidez académica y científica que un artículo científico, y mucho menos o dificultad, a nivel de dificultad, que un reporte de tesis. Un reporte de tesis son 100 cuartillas, 80 cuartillas, dependiendo si es licenciatura, maestría o doctorado. Conforme pues incrementa el nivel de complejidad, pues mayores serán las cuartillas. Pues, por ende, sí requiere de más esfuerzo y más capacidad. Pero también el ensayo es un buen instrumento para hablar sobre el conocimiento, hablar sobre cualquier disciplina, cualquier área disciplinar y desarrollar ese tema con argumentos. Insisto, aunque esté dentro del ámbito de la opinión personal, del sentir personal del autor, pues sí debe de tener fundamento, ¿no? No decir, es que los unicornios existen, ¿no? Y esa va a ser mi tesis y empiezo, según yo, a alucinar que existen los unicornios, pero si no hay sustento, pues ¿qué clase de ensayo sería ese, no? Pues, más bien van a decir que
no sé qué sustancia extraña consumí para afirmar algo así, ¿no? Entonces, ese es el ensayo. Necesitan estudiar mucho, ser expertos, saber redactar, estructurar bien cada una de sus partes, tener un buen argumento y obviamente bases, fundamentos teóricos y empíricos para defender el argumento y al final llegar a ciertas reflexiones o conclusiones e inclusive a ciertas propuestas. En las reflexiones finales se puede proponer solución a problemas. Obvio, insisto, cae mucho en esto de la opinión, no tanto en la rigidez del artículo científico, que ahí ya más que opinión pues son propuestas científicas, estrategias basadas en datos científicos. Pero de todas maneras se tiene que ser bien redactado, bien y bien fundamentado, ¿no? Pues a grandes rasgos pues eso es el ensayo. Espero que haya quedado claro. Digo, esto es un complemento a lo que ya vieron en los otros videos. Entonces prácticamente pues ya nada más es como darle un cierre al tema y que a ustedes les quede claro. Pues con esto terminamos el curso. Espero que les haya servido, espero que hayan avanzado en su diseño de investigación, diseño teórico metodológico, y que también pues puedan finalizar su trabajo final con éxito y ya estén avanzados en cierto modo en sus investigaciones, en su fundamentación teórica y demás. Bueno, pues si tienen dudas sobre el ensayo me pueden preguntar y lo discutimos sin ningún problema. Bueno, que estén bien.